Ya, esperando a que se esté escuchando bien. Profesor, compañeras, compañeros, hoy en esta clase les voy a hablar brevemente sobre la Unidad Popular a través de la música de Víctor Jara, un pequeño recorrido por su discografía. Primero, bueno, no me repararé en hablar de Víctor Jara, creo que aquí todos y todas lo conocemos. Sí vamos a comentar aspectos generales de su música. Bueno, la obra de Víctor parte más o menos en el año 66, 1966, em, siendo él estudiante de teatro de la Universidad de Chile, después de haber tenido experiencias cantando en el coro de la universidad. em, bueno, su música es reconocida mundial y nacionalmente por tener una simpleza con una sutileza muy particular que retrataba muy bien la realidad popular de ese entonces. Em, Por supuesto, también se le reconoce como canción de protesta, canto libre, manifiesto. Sabemos que un poco lo que viene siendo la nueva canción chilena se basa un poco también en esta figura de la canción protesta, la canción como herramienta de transformación social, y una percepción mucho más política de la música y mucho más funcional también en esto mismo, en las transformaciones, en el contexto histórico en el que estamos. Y otros dos elementos que yo creo que son importantes considerar de la música de Víctor Jara, que a ratos ocupa mucho la sátira como elemento también. Él hace mucho esta figura de reversionar canciones de Estados Unidos o como del folclore estadounidense o del primer mundo, adaptando las letras y el idioma a la realidad chilena, a la realidad de eh, cómo se trata esta clase de la Unidad Popular y el discurso de la Unidad Popular. Em, y en eso ocupa mucho la sátira, la burla, la caricaturización a ratos también. Siempre desde una alegría y como un jolgorio muy evidente y por supuesto muy expresiva, en este mismo afán de retratar una sutileza del mundo real, del mundo popular chileno. Por supuesto que aborda temáticas siempre muy profundas, muy emocionales, habla del amor, de la muerte, del desamor, eh, la familia, por supuesto ya en términos más colectivos de los trabajadores. em, entonces, siempre es una música muy expresiva y eso también se ve reflejado en la misma música, no solo en las letras, sino en cómo la música se corresponde con lo que él quiere transmitir. Es algo que él logró hacer muy bien a través de su música. Bueno, para ya adentrarnos en lo que va siendo la obra de Víctor Jara y este breve recorrido, lo vamos a separar en tres partes. La primera parte o primer periodo em, puede identificarse como previo al triunfo de la Unidad Popular, los inicios de Víctor Jara como cantautor, como recopilador folclórico, donde destacan estos primeros elementos. Un Víctor Jara que sus canciones suelen ser muy descriptivas, eh, plantean escenarios muy claros, describen a sujetos muy claros. Por ejemplo, en La luna siempre es muy linda en esta primera canción. Es bastante personal, hablamos de su historia familiar, su padre, su madre, y bueno, aquí podemos escucharla para apreciar este primer ejemplo. Recuerdo el rostro de mi padre como un hueco en la muralla, sábanas manchadas de barro, piso de tierra, mi madre día y noche trabajando, llantos y gritos, jugando al ángel y al diablo, jugando al hijo que no. Bueno, en fin, em, claramente retratando su realidad familiar, Víctor de una madre muy esforzada, su padre muy poco presente. em, ya nos queda muy claro que transmite algo bastante explícito. Lo mismo en El Arado,
Es una canción que ya todos conocemos, aquí pongo el coro, vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. Em, por supuesto que en el Arado tiene un carácter mucho más estético, más poético, más lírico, pero también toda la canción, que yo creo que aquí ya todos la hemos escuchado, em, es siempre muy descriptiva, insisto, y que refleja un escenario muy claro en torno a quien trabaja la tierra, ¿no? Em, por supuesto que todo esto también siempre tuvo un propósito de crítica social, de exposición de un escenario de injusticia social, de violencia política, que por supuesto el hecho de que esto sea en un primer momento en su discografía un poco más explícito, sin tanto discurso político, claro, por supuesto que la intención siempre fue esa, denunciar una realidad desigual, una realidad pobre, precaria de un Chile popular, que a medida que se va tensionando el proceso de la Unidad Popular y nos acercamos al triunfo de 1969 de Salvador Allende, esto se va agudizando precisamente y va siendo cada vez más combativo, entre comillas, o más explícito, em, la manera en que Víctor confecciona sus canciones. Em, Podemos pasar a un segundo momento, que es cuando ya nos empezamos a acercar a este momento más tenso de las elecciones. Vemos que a nivel nacional está esta disputa entre los tres tercios muy aguerrida, el- entendiendo los tres tercios como izquierda, centro y derecha, la Unidad Popular y el Partido Nacional contrapuestos y la ADC en el medio. Em, por lo tanto, había un contexto de polarización, por supuesto, todo en el marco de la Guerra Fría muy importante, lo que hace que las canciones de Víctor también empiezan a tener una connotación bastante más combativa, más eh, reactiva a los discursos de derecha, a los discursos más fascistas y un poco también al centro político, pero principalmente orientado a esta disputa que se estaba dando en lo ideológico, en la disputa cultural. Y en eso, dos ejemplos que aquí tenemos. Plegario y un labrador, que es un buen ejemplo que rescata un poco lo que hablábamos al comienzo, en torno a la sátira incluso, al ser un poco una sátira, valga la redundancia, de una oración, de un Padre Nuestro. La confección lírica de la letra hace alusión a aquello y está esa analogía durante toda la canción. Creo que es una canción que también todos conocemos, que aquí rescata un fragmento que es del final, que es bastante más explícito, ¿cierto? Levántate y mírate las manos para crecer, estrecha a tu hermano, juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Es muy explícito que hace alusión a aquello. De hecho, esta canción en la prensa del momento, si no me equivoco, es del 68, 69, fue catalogada como una canción como pasada a pólvora, como aguerrida, en términos peyorativos, que era una canción que era violenta, que era una falta de respeto, y da cuenta de este rol de la música de Víctor mucho más de denuncia y de combate, ¿no? De esto de la canción protesta. Y lo mismo con Preguntas por Puerto Montt. Em, esta canción nace a propósito de una matanza, precisamente en Puerto Montt, ante un alza de una movilización de obreros de Puerto Montt, en la cual, no me equivoco, si no me equivoco, Pérez Sukovich era el ministro del Interior, uno de los ministros del gobierno de Frei en ese tiempo, en el cual, claro, Víctor lo interpela directamente en torno a las decisiones que se tomaron. Es una canción bastante también aguerrida, dura, muy interpeladora en cuanto a lo que quiere plantear. Y bueno, podemos pasar a escucharla también eh, como ejemplo. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber.
Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz, el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Bueno, em, después de ese coro viene la estrofa que estamos viendo aquí, que hace alusión a Pérez Zukovich, al ministro de Frei. Como vemos, son canciones muy directas, canciones muy eh, con un propósito muy claro que responden a la contingencia. Eh, Vemos a un Víctor em, muy presente en la cotidianidad nacional, en lo que está sucediendo en el acontecer nacional. Vemos también en la portada del disco, si volvemos a ella, em, al sello JJ, que bueno, bien sabido que Víctor era militante de las Juventudes Comunistas y en eso, por supuesto, que había siempre una intención de generar debate político de todo lo que iba pasando y en estas dos canciones queda bastante evidente eso. Bueno, continuamos en el tiempo, triunfa la Unidad Popular en 1969, asume Salvador Allende y la Unidad Popular como el gobierno de Chile, siendo por supuesto el primer presidente socialista electo por elección popular. Y vemos que si bien las canciones de Víctor continúan teniendo este carácter descriptivo, este carácter expresivo, empiezan a adoptar otra intención, otra retórica, que tiene que ver más em, con todo el mundo nuevo que se viene, con toda la alegría, la motivación, el trabajo de la Unidad Popular y el cambiarlo todo, el proceso al socialismo, la vida chilena en el socialismo, y en eso también queda reflejado en los discos de Víctor. Tenemos este primer disco, em, disculpen, El Derecho a Vivir en Paz, de 1971, donde está esta canción, Abre la Ventana, que también ya la música es mucho más alegre, más melódica incluso, empieza a jugar con otros instrumentos, no solo la guitarra, incorpora otras sonoridades, otros timbres, y las letras también vemos que van adoptando un carácter mucho más alegre, mucho más de invitar a construir, mucho más eh, optimista en ese sentido. Em, Como bueno, lo refleja aquí estos primeros párrafos, vamos a escuchar ahora la canción también para que esto quede más clarito. María, abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María, mira hacia afuera. Nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombra. Bueno, en fin, vemos que ya hay un carácter mucho más alegre, como decíamos, con esta música. Aquí aparecen canciones también como El mismo derecho de vivir en paz, A Cuba, canciones también, A la Molina no voy más, canciones que son más alegres, que adoptan, ¿cómo se llama esto? Otros géneros.
rosa la samba, el son. Entonces hay mucha más variedad. Es una música, si pudiéramos decirlo así, más colorida. A propósito también de lo que se está viendo con la Unión Popular, tenemos un Víctor también que empezó a hacer la música de TVN, de Charagua, la música de Tevito, entonces con mucho trabajo, mucha alegría del trabajo realizado, y eso se ve explícitamente en su música. Em, y una última etapa podemos identificar, o les propongo que podamos pensarlo así a propósito de cómo termina decantando, cómo termina interrumpiéndose el proceso de la unidad popular y la tensión de los días y los meses previos, es que podemos identificar a un Víctor que un poco podía percibir en el ambiente ya que había una tensión latente, que había un ascenso de la violencia. Por supuesto teníamos grupos como Patria y Libertad, habían nacido los asesinatos de Carlos Prats, del general Schneider. Por lo tanto veíamos que la cosa estaba bastante tensa, y Víctor también lo empieza a reflejar en sus canciones. Yo creo que una de las más explícitas es Vientos del Pueblo, que la tenemos aquí, la primera a la izquierda, em, que claro, da cuenta de esto, del ascenso de una violencia por parte de la derecha, por parte de las fuerzas fascistas em, que hacían un poco, no inevitable, pero sí hacían previsible lo que iba a suceder, que finalmente el golpe y bueno, lo que le sucede, lo que le termina pasando a Víctor. Pero hay escritos también de Joan Jara, que dan cuenta de esto mismo, que él en el último tiempo, antes del golpe, cercano ya a septiembre, él intuía un poco, por eso es que tiene la necesidad de escribir dos canciones con títulos tan potentes como Vientos del Pueblo, con lo que significa, y Manifiesto sobre todo, o sea, es casi una premonición de lo que se vendría, y por eso es que adquieren una connotación política y artística y cultural tan trascendente. Particularmente estas dos canciones, tenemos otras canciones también, em, Cuando voy al trabajo, canciones que también reflejan un estado de preocupación, un estado de mucha emoción también a pesar de todo este conflicto, y que la música también lo transmite, sí, una música que puede ser un poco más hasta melancólica, una música que da cuenta de un pesar también de lo que se estaba transformando todo, de la tensión y este círculo que terminó decantando en el golpe de Estado y la dictadura en Chile. Y bueno, pasamos a escuchar aquí los ejemplos de estas dos canciones. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastra a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Bueno, vemos que se mantienen también estos timbres cercanos a lo andino, el charango, el tiple. em, Vemos que por supuesto hay una evolución musical, o continúa la incorporación de otros sonidos, de otros instrumentos, pero ya también, como les mencionaba, con esta estética o con este arte mucho más lúgubre, incluso como que genera esta contradicción o este choque entre la música con estos instrumentos con timbres más brillantes, con más elementos, versus una letra con un contenido político y un pesar, como les decía,
muy intenso, muy profundo, muy claro. em, y bueno, esto, algo que también queda muy en claro con Manifiesto. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Bueno, em, bueno, para terminar este periodo, creo que es importante destacar, ya terminando este recorrido por la discografía de Víctor Jara, la importancia, o más bien el valor que siempre tuvo la manera en cómo Víctor retrataba los escenarios. Como decía al comienzo, podemos, es muy explícito o es muy simple imaginarse los escenarios que nos plantea Víctor. Hay otras, muchas otras canciones que dan cuenta de esto, que están más en el ideario colectivo de la música popular chilena. Tenemos Luchín, El Cigarrito, em, canciones que dan cuenta de una sensibilidad, como también les decía al comienzo, impecable a la hora de retratar las intenciones y las emociones que Víctor quería retratar. Y creo que es una de las cosas que yo más admiro y que les propongo que valoremos es la capacidad de poder lograr expresar lo que siempre quiso expresar a través de sus canciones. Lo vemos, yo creo, bastante claro con estas cuatro facetas. Una canción muy descriptiva en un ámbito más personal, pasando por el primer periodo, también hablando de la injusticia social y de las situaciones de la cotidianidad de un Chile popular. Una canción más de protesta, más comprometida con la campaña y la disputa electoral de la Unidad Popular, como lo vemos en el segundo espacio, pegándole a la derecha, pegándole a la democracia cristiana, eh, pegándole a la iglesia, como lo vimos en Plegaria por un Labrador. Una canción después en una tercera etapa con el triunfo de la Unidad Popular mucho más alegre, mucho más convocante, que invitaba a participar, invitaba a sumar, invitaba a trabajar. Y finalmente esta última sección de las últimas canciones precisamente que da cuenta de un Víctor más reflexivo, más maduro, pero también con una preocupación, una sensibilidad para transmitir las emociones a través de sus canciones mucho más acabada, eh, con una manera mucho más lírica de transmitir un mensaje político que puede ser tener el mismo contenido que mencionamos en su segunda etapa, con canciones como Plegario y Labrador o Preguntas por Puerto Montt, pero aquí las embellece de tal manera que las enaltece y las agranda o las eleva más bien de una manera bueno, trascendieron como trascendieron. Pero finalmente eso, quedarnos con la reflexión de, por supuesto, lo importante que ha sido Víctor para la música chilena, pero también lo importante que fue para este tiempo.
para aportar a la construcción de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, la disputa que se le dio a la derecha y a la democracia cristiana en esto, en esa coyuntura, y cómo su canción siempre fue dispuesta a sus compromisos políticos, a sus ideales. Víctor, bueno, siempre fue un comunista muy comprometido, él llegó a ser parte del Comité Central de las Juventudes Comunistas en el momento del golpe, lo que habla también de una agudez política, de poder aportar en estos espacios y, y bueno, él siempre dispuso de su parte para eso, ¿no? Para la construcción social, la construcción colectiva, y eso es un poco lo que quería reflejar con este recorrido. Eso, muchas gracias.